Todos los días pasan cosas. Aumentan los precios, cierran los negocios, se crean y se modifican nuevas leyes. Pero, ¿quién te cuenta realmente cómo te afecta? No se trata de entender solo lo que pasó, sino por qué. El análisis provincial, nacional e internacional de la política y la economía y cómo afecta esto tu día a día. Todos los días. Estamos al aire. Hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos en otro programa de La Pizarra de Consultor, otro viernes en esta jornada de 19 a 20 horas. Vamos a hablar de todo. Hoy tenemos un tema bastante polémico, que yo sé que la gente participó de las preguntas en el Instagram, que quiere saber qué opinamos nosotros los especialistas y también sobre todo nuestro invitado. Pero antes de ir de lleno al tema, ¿sabes, chicos? Que quiero decirles que vayan a seguirnos, vayan a apostar a nuestro Instagram de La Pizarra del Consultor. Estos jóvenes docentes que damos lo mejor, traemos la información de calidad. Jóvenes sobre todo. Para que ustedes tengan esto, ¿no? De poder generar conciencia crítica, constructiva, no repetir lo que repiten los medios de comunicación, sino que ustedes vayan creando su propio concepto, contenido. Así que vayan a seguirnos. Hoy vamos a estar sorteando. Participen, dejen sus mensajes, sus preguntas, ¿sí? Bueno, antes de seguir, voy a presentar a mi querido equipo, ¿sí? ¿Cómo estás, Miguel? Presentarte. ¿Cómo estás, Ceci? Buenas tardes, buena semana, lindo día, ¿no? Para estar en una semana medio cambiante de tiempo, porque teníamos frío, ahora tenemos un poquito de calor. La otra semana creo que también se esperan frío y calor, entonces como que tenemos clima para todo, ¿eh? ¿Cómo estás, Mari? Hola, Miguel, ¿todo bien? ¿Todo ¿Cómo bien? están, chicos? ¿Qué tal mis compañeros hoy? ¿Todo bien? Sí, la verdad que está haciendo frío. Volvió el frío con todo. Yo ya había guardado, chicos, todos los buzos. Así que, chicos, señora, todavía no guarde nada porque el frío va a seguir. He leído, tenemos más semanas de frío. Todavía la primavera se va a hacer desear, así que No me gusta la primavera. ¿Por No qué? me gusta el ¿Sos verano. alérgica? No, Contanos vos sos por el qué. invierno, ¿no? Soy team invierno, chicos. Ah. No me gusta. ¿A vos también ese? No. Bueno, acá tenemos opiniones divididas, entonces. ¿Sí? Mira, Miguel fue a la Feria del Libro. Contanos, Sí. Fue un Miguel. curso bastante importante. Hoy estuve... Yo ayer lo fui a ver Piña, entre paréntesis. Encima, después. hoy fue el primer y último día que asistí a la Feria del Sí. Libro. En la semana no pude por ocupaciones que tengo diariamente. Sí. Pero muy interesante sobre una charla que, bueno, recomendación de un docente por la cual yo estoy cursando en la Facultad de Comunicación Sí. Política, que hablaba de tecnopolítica. Ajá. No recuerdo el apellido porque es un poco largo. Tecnopolítica, pero, sí, ¿qué es el eso? libro A ver, contanos un poco. nos hablaba un poco de cómo se comunican hoy en día ciertas personas que tienen un cierto poder. Y esta comunicación ya no pasa por los medios tradicionales como la televisión, la Ajá. radio. Hoy tenemos más que nada, la comunicación la tenemos a través del teléfono, lo que vemos acá Sí. en pantalla. Y que todos, cuando se expresan, algo de político tienen, ¿entendés? Sí. Desde un artista, desde un músico, lo que fuese, Sí. pasa por la comunicación y es político. Es decir, hoy en día estamos atravesados por las nuevas tecnologías y al mismo tiempo estamos opinando y sin a veces tener una formación previa, ¿no? Sino todo depende del contexto en el cual nosotros estamos insertos. ¿eh? Hoy opinan del presidente, opinan de lo que está pasando en Colombia, sobre el tema del terremoto, lo que pasó en sí. Venezuela. Estamos interconectados todo el tiempo, pero también a veces nosotros pecamos y pensamos de que todo lo que se informa en las redes es verdadero. cierto. O sea, es verdad, no se chequea nada. La información. Ya, a ver, chicos, lo que pasó con el papá de Messi, bueno, que en paz descanse, Sí. falleció de verdad, pero lo que pasó con esta actriz Florencia Peña, que anunció al aire la noticia del fallecimiento sin chequear chequear. nada, y, Sí, sí. y como esas hubo montones de noticias. Ahí que generó se la dieron así. polémica. Y Claro. bueno, y hace poco lamentablemente ya tenemos la noticia de que el papá de Lionel Messi falleció, ¿no? Bueno, ya parece que ya ha atravesado un cuadro de salud Sí. complicado.
Incluso ya se había mencionado previamente lo que sucedía, pero sin embargo nuestro capitán de la selección jugó Qué y increíble jugó lo muy que bien y hizo. dio todo lo que pudo hacer, digamos, en el Mundial. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de la comunicación política y en redes sociales, hoy en día todos somos opinólogos Sí. sin tener una formación previa y a veces pecamos en esto, ¿no? De creer todo lo que se nos presenta diariamente. Y eso hay que analizarlo, hay que ser crítico, como vos dijiste, la información. No hay que de donde repetirla. venga, claro, no hay que repetirla, hay que saber dónde viene la fuente inclusive. Exacto. Sí, sí. Pero muy interesante esta Muy charla. interesante. Incluso yo logré grabarla para después, digamos, transcribirla y leer un poquito más, digamos, lo que planteaba. Capaz que en algún momento me compre el libro. Pero muy interesante. Veo mucha juventud yendo a comprar libros, escuelas por todos lados. O sea, Sí, muy lindo ese muy ambiente lindo, que se sí. conforma, ¿no? Sí, sí, Usted- fue de todas las edades, ¿no? Desde jardincito hasta gente mayor, Sí. comprando libros, escuchando la música, las entrevistas, autores que, digamos, vos desconocés, jujeños. Jujeños, hay Tal muchos cual. poetas que también Exacto. que están como reluciendo, están dándose a conocer. Muchos artistas jujeños. Me pareció fantástico la propuesta de este año de la Feria del Libro. Antes se hacía en un espacio físico mucho más chico. Ahora lo hicieron, bueno, la propuesta fue en el Cabildo. Habría muchos stands, propuestas de todos lados. Hemos visto también un escenario enorme armado. Nosotros hemos ido a ver Darío Stanrider, Sí. que dio una charla maravillosa de filosofía. Para todos los gustos y colores, ¿no? Sí, Y sí. ayer, bueno, yo tuve la oportunidad de verlo a Felipe Piña en el Teatro Mitre, que vino como parte de la Feria del Libro. Y me pareció muy interesante todo lo que él planteaba, porque él vino a presentar su libro 76, que obviamente tiene que ver con un año fuerte para nosotros, para los argentinos, de la dictadura militar. La forma en la que él lo plantea es muy rica porque cuenta también cómo se vivió la dictadura en toda Argentina, no solamente, a ver, cuál era lo que él viene como a blanquear. Cuando pensamos en lo nacional, siempre nos vamos a Buenos Aires. Entonces todo está Tal cual. centralizado ahí. O sea, el país está centralizado ahí. Cuando se habla del interior del país, dice, ¿qué es el interior del país? O sea, y la historia del éxodo jujeño, porque habló mucho de nuestra historia, nos reconoció que nos deben un feriado del 23 de agosto, como fue el de Güemes, como es el de Güemes, como se debatió en su momento. Bueno, nos explicó mucho de esa historia, de que la historia de Jujuy es historia nacional también, que tiene mucho que ver, tuvimos mucho que ver en el Ejército del Norte. La entrevistadora fue espectacular, es una periodista también, no recuerdo el nombre, lo voy a buscar, pero estuvo muy, muy histriónico, fue muy divertido, muy ameno. Él explicó un montón de historias jujeñas. Y bueno, me pareció súper valioso el aporte que hizo para nuestra provincia, ¿no? Sí. Hemos seguido muchísimo a Sí. Felipe. Nosotros Sí. en la historia argentina. Bueno, Es como base, había ¿no? muchos profes de ¿Cómo va? historia, Aparte, eso él- me gustó. Yo lo conozco a Felipe Piña gracias Sí. a una serie que se transmitía en Telefe. Bueno, habló de Sí, esa. algo de- habrán algo hecho. habrán hecho por la Sí. historia Sí. argentina. Una Bueno, ¿sabés base lo que para contó todo. de eso? Les cuento un chisme. Con Pergolini. Él la Sí. hacía con Genial, Pergolini. Dice que genial. cuando estaban filmando acá en Jujuy, hay una escena en la cual están representando el éxodo jujeño y entonces invitaron como a gente de la comunidad que si querían sumarse con la vestimenta de la época. Entonces dice que fue gente muy entusiasmada, se vistieron de la época. Y cuando empieza a filmar el director, las mujeres empezaron a cantar una copla. Entonces como que todos se quedaron helados Sí. con esa copla. Y cuando terminan de grabar, les preguntan y dicen, esa copla es la que cantaron con el general nuestras mujeres cuando hicieron el éxodo. Ay, chicos, ahí se paró todo el teatro a aplaudir porque fue tremendo. Como un orgullo, ¿no? De jujeño. Es que totalmente, y el rol de la mujer en lo que fue el éxodo jujeño está muy opacado, pero las mujeres, si bien el hombre salía a la batalla, al campo de batalla, tampoco le vamos a sacarme crédito, pero el rol de la mujer, el quedarse en sus casas, el abandonar sus pertenencias, el criar a hijos en la miseria, porque no quedó nada, quedó todo destruido. Entonces fue un desafío tremendo que lo recalca Felipe Piña, este historiador maravilloso que tenemos en Argentina.
Así que nada, no Nosotros se pierdan tuvimos, nada. Mari, Sí. tuvimos Sí. una Muy linda, una ¿no? entrevista de ¿Con una Felipe? profesora, ¿no? Una profesora de Sí, historia. una Ajá. profe de historia que hablaba del rol de la mujer. Sí. Qué En la lindo. historia. Bueno, De la historia. las historiadoras que estaban en eso, es como que una preguntó, le hicieron una pregunta y ella recalcó eso. Me pareció súper interesante recalcar el rol de la Que mujer. se desconoce, Sí. la gente no tiene idea y sobre todo la gente, como vos decías, Sí. conoce la historia, ¿qué pasó en Buenos Aires? Y acá en Exacto. Jujuy tuvo mucho, ¿no? Por Nosotros fuimos la puerta de entrada, básicamente. Exacto. Nosotros fuimos los que, digamos, pusimos el territorio. Porque el Monumento a la Independencia, que está en Humahuaca, que todos le dicen el Monumento al Indio, no, señora, es el Monumento a la Independencia. Ese monumento no es un monumento como lo vemos en Buenos Aires. Ese es otro monumento. Ahí hubo otro, estaba General San Martín, pero fue... No. Es enriquecedor todo lo que escuché ayer y me pareció maravilloso como traerlo hoy y recalcarlo. Sí, muy importante. Entonces tuvieron semanas movidas, chicos. Sí, Igual, muchas eh, actividades. Este me mes de pareció. agosto comenzó con todo, Sí. con vientos, con calores, con frío. El mejor mes. Ahora La facultad, en la Miguel, facultad empezamos a trabajar pesado, de por nuevo, Dios. entonces como que se va moviendo un poquito la actividad, ¿no? Sí. Pero es Y es lindo retomar porque- el último tirón del año, Sí, chicos, sí, no puedo creer. obviamente. Sí, yo Sí, sí. como que cuando estoy en modo vacaciones como que estoy en modo depresivo, ¿sabes? O ¿Por sea, qué? siento que mi sentido de hacer algo es durante los meses de marzo hasta julio y después de agosto hasta diciembre. Me, como una heladera. Ya el cerebro te entra en enchufás. vacaciones. Sí, me desenchufo, pero es como que me gusta estar, me gusta hacer cosas durante esos meses que te Ajá. mencioné, ¿viste? Ujú. Pero lindo, es lindo estar con la mente ocupada, a eso voy. Sí. Sí, y sobre todo que no se pierda esto, ¿no? De comprar el libro físico, Sí, sí, sentarte en tu Algo que se ha cama, perdido leer, mucho, sí. ¿no? Justamente tuve la oportunidad de comprar un librito. Sí, ahí tenés de todo precio, ¿no? Sí. Tenés de todo precio. Hay que aprovechar las ofertas, Sí, último día. es verdad. Ofertan todo, así que hay que aprovechar lo que se pueda y lo que a la gente más le interese comprar, comprarlo. Porque es A mí como me decir, encanta, Miguel, bueno, yo conozco varios porque mi hermana es de letras sí, y por nombre, No, pero Saluda a- nunca lo he leído, le mando saludo a mi saluda a hermana, Mariana. sí. O sea que ella lee La no sé conocí cuántos el otro libros. día. Conozco todos los libros por nombre, pero nunca los he leído porque yo tengo otro. A mí me gusta más lo de psicología. Ah, Cómo pensé que era literatura porque vos escribís también. También me gustan las poesías, Chicos, los Ceci de escribe terror. hermosos cuentos, así Sí, que... a mí sí, me pasó 2 cuentos. una escritoria en potencia. Vamos ahí, chicos. Pero Sí. me gusta como eso de cómo ser mejor. Porque también me pasa como Miguel. Hay veces como que me tiro muy abajo, no puedo, me va Todos mal. nos pasa. Te sacas un 6 y no, lo peor del mundo, Sí. ¿viste? Y Son nuestras pulsiones de muerte, chicos. Vivimos entre la pulsión de vida y de muerte. Hay que invitar de siempre. vuelta a un psicólogo para que hablemos de salud mental. Sí, porque total. siempre vemos lo negativo y no lo bueno, ¿no? Sí. Estás bien de salud, estás bien con tus amigos, tu familia está bien. Y porque Sí. siempre Sí. hay una exigencia de la afuera, lo que los psicólogos llaman el super yo, la exigencia es siempre que nos exigimos más. Y bueno, de eso también habla, o sea, vivir en automático, nos perdemos el disfrutar. El celular ha hecho maravillas, pero también destrozos en la vida de todos nosotros, en los niños sobre todo, que hablábamos el otro día a raíz de esto, Miguel, no sé si viste el Ujú. programa. Sí, la sigo. pero- Cuando me ausento por alguna actividad, la estoy siguiendo brevemente y después bueno, retomo el capítulo La completo. doctora María Eugenia Sí. planteaba mucho el tema de la trata de personas, cómo captan a los niños, y el celular tiene un montón que ver, hay mucho aislamiento Sí, social. pero y muy fuerte, bueno. ¿no? El tema Sí, de... muy fuerte. bueno, yo la estaba siguiendo ese día y bueno, también lancé un par de preguntitas ahí. A mí más que nada, bueno, me gustó escucharla sobre el proyecto que ella tenía en mente. Sí, Porque yo veo, si bien tenemos legislaciones a nivel internacional, tenemos a nivel nacional y provincial sobre la trata, la erradicación de la violencia de género y otras cosas, pero siento que no se efectiviza tanto como se plantea en la ley. sí. Pero yo no sé si tiene que haber otra ley Mm. para que nosotros como seres humanos tengamos conciencia de que esas cosas no deben reproducirse, no deben... A ver, un varón no tiene que ejercer violencia contra una mujer por ciertas cosas. Sí. A los niños hay que tratarlos como un bien protegido también, Exacto. digamos, o sea, hay que cuidarlos. El aprender a cortar Sí. también, ¿no? O sea, nosotros tenemos grupos de amigos, todos seguramente, y todos han recibido alguna foto, ay, que pasala, mirá lo que me mandaron. Hay que cortar eso. Es algo que yo lo hablo con mis amigos varones, decirle, listo, no la pasé, llegó a vos, eliminala, que muera ahí. Porque si sigue esto, va a seguir pasando, y eso es horrible. No, Entonces Sí. es como, hay que empezar desde lo que uno puede, de lo que nosotros podemos hacer, y me parece como
como eso, interesante, Sí, ¿no? sí. Hay que todo prevenir a nuestros jóvenes, como dice Miguel, niños, del peligro que tiene el celular, y lo Sí. que hizo la doctora me pareció fundamental, decir, bueno, siéntense con sus hijos, apaguen un ratito el celular Sí. y pregúntenles qué Mírenlo les a los pasa. ojos, mírenle a los ojos a los Sí. hijos. O sea, eso me Hay parece veces estamos tan perdidos, algo tan básico, ¿no? sumergidos en el celular, que capaz que ni le preguntamos cómo te fue hoy, ¿no? Sí, igual yo creo que cada generación de chicos que vienen, digamos, No me gusta esta generación. tienen sus particularidades. Yo no creo que haya una mejor y Tenés otra una- Nah, peor. la de los 90, acá comenten, fue la mejor generación. Música, videojuegos. Sí, es que nosotros somos de los 90. Sí, somos la Chicos, yo generación soy dura. 88, Soy casi 90. Ahí está llegando nuestro invitado. Ahí llega Ahí lo nuestro recibimos invitado. a nuestro Sí. invitado. Entra Hacemos un con punto y poner una aparte. música, por favor, pum para arriba para recibir a Pum para nuestro arriba. invitado. Sí. Porque debemos decir que ahí entró. Ahí entró. Entra con una música. Buenas, pasada, Adelante, Marco. adelante. Ahí Mira, con la renga. escuchá con la renga que estamos recibiendo. Así, Estamos en adelante, vivo, estamos en adelante. Entrás con Panic Show, ¿eh? Marco, ¿qué generación sos vos? Yo soy generación Z. ¿Es la mejor Ah, generación o no? Sí, Bien, ahí Chicos, Sí, como- justamente estábamos hablando de generaciones, digamos, de niños, adolescentes y juventudes. Y bueno, nosotros somos mayormente los 90, acá tenemos a Mari de los 80. Y Yo ahora soy somos más de los 88. 90. Me gusta porque ahora cuando preguntan, viste la edad, aparece de fondo la musiquita de Jurassic Park, ¿viste? Sí. Ah, Yo sí. soy de esa generación. Prehistóricas somos, ya Claro. prácticamente. Lo bueno que, por también. ejemplo, yo agarré mucho de los 80, finales de los 80, principios de los 90 y ya 2000, bueno, ya dejando los 2000, digamos. O sea, fue buenísima, esa década fue buenísima. No, a mí me encantó, Fue tremendo. como yo siempre digo, la música, por ejemplo, de los 70, Deep Purple, todos esos Kiss, ay, yo amo esa música. Sí, y yo yo también. digo, a mi sobrina que ahora, viste, tiene 13, 14 años, digo, qué fea música te toca. Digo, Pero nosotros Bueno. agarramos buena música, o sea, rock nacional, digamos, Sí. buenísimo, de los También, 90. sí. De los 90. Y los Sí, sí. videojuegos, que eran geniales, que íbamos a las maquinitas Mario y Bros. estábamos Sí, todos ahí, los ¿no? fichines. Los fichines íbamos así. Sí, sí. no. Era Lo- mucha adrenalina. lo porque- clásico acá de la Claro. Peatonal Belgrano que el teníamos Ciber, el- chico, también. el El Ciber que te Ciber, duraba una hora. teníamos Sí. 50 Sí. centavos. Sí, sí. Bueno, Bueno, ahora Creo sí que- vamos. Sin más vamos al preámbulos, grano. hemos hablado mucho. Presentemos al invitado. del Presentémoslo, día de hoy. exactamente. Presentalo, Mari. Bueno, él es Marco Farfán. Marco, ¿querés presentarte vos solo? No, él es especialista en Derecho Laboral. Es muy especial para nosotras porque es nuestro parrillero estrella. Le mando un beso a las leonas, a nuestro gran equipo. Mañana vamos, leonas. Así Vamos, que bueno, vamos. ese es otro oficio oculto de Marcos. Pero él es abogado, especialista en Derecho Laboral, como dijimos. Tenemos muchas preguntas para hacerte, Marcos, porque nos han llegado montones de preguntas que las vamos a ir viendo y respondiendo a medida que, bueno, vamos avanzando en el programa. Así que nada, bienvenido. Gracias por cedernos tu tiempo hoy, que es viernes encima, pero gracias. Así que Ceci, arrancamos. Sí, mira Marco, mucha gente estaba con el tema porque obviamente vos sabés que la crisis económica ha aumentado un porcentaje bastante elevado. O sea, la inflación en números dice que baja, pero obviamente es en la macro y en la micro vemos que no pasa. Han cerrado muchísimos negocios y por ende ha generado mucho desempleo, trabajo negro, trabajo informal. También estamos en el círculo económico donde la gente piensa más en la mora. El 55% de la gente es morosa y no puede salir de ese círculo porque saca tarjetas de crédito para Claro. pagar tarjetas y así ese círculo. Claro. Y nunca puede terminar. Y el 45% de la gente, digamos, o paga los servicios o paga, digamos, lo que sería, no sé, cosas básicas o consume alimentos básicos, que estamos hablando carne, leche, que son necesarios para, digamos, para el cuerpo humano. Entonces, yo te quiero preguntar, Marcos, y vos seguro como especialista no vas a responder, ¿qué ha pasado que la gente hoy, también me ha comentado eso, que no quiere trabajar en blanco? ¿Por qué no quiere trabajar? Porque los sueldos están muy precarizados. Capaz que un docente, por ejemplo, está ganando 400.000 y directamente dice, me voy a lo informal, que ahí saco, depende de mí, lo que yo trabaje, obviamente, puedo sacar, no sé, $500,000, ponele, tirando números. No. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Les agradezco por la invitación, les agradezco por el espacio, muchas gracias. Sí, mira, respecto de lo que estás comentando, es todo como un combo, ¿no? O sea, tiene todo que ver y todo está relacionado.
incluso con la música que entré, creo que está un poco relacionado. Nosotros en el estudio estamos recibiendo, o sea, tenemos una mayor demanda de consultas, una mayor demanda de preguntas, de gente que se acerca. El tema del desempleo hoy por hoy es un tema muy, o sea, muy preocupante. Y yo no sé si tiene tanto que ver con que la gente elige ser emprendedor o la gente elige irse a otros rubros independientes. O sea, yo creo que se estancaron los sueldos están, como vos decías, están precarizados, muy precarizados, y los sueldos están estancados, justamente porque hay una cuestión, bueno, ya más económica, de que aparentemente la inflación no sube, entonces los sueldos tampoco suben. Claro. Pero no es una realidad, porque todo lo vemos cuando todo sube menos los sueldos. Cuando te tomas un colectivo, vas al súper, o sea, sí. Y es una problemática que la vemos todos, yo creo que todos, y nosotros también la vemos en el estudio. Digo nosotros porque trabajamos con otros chicos. Sí. Y nosotros también la vemos en el estudio. La gente está yendo a consultar más por distintas situaciones de despido, y también le está costando más afrontar sus honorarios, digamos, afrontar trámites que antes por lo general no les costaba o no había que perseguirlo a los clientes, claro, para que paguen siempre. Y nosotros entendemos, justamente porque hacemos laboral en el estudio, que la gente la está pasando mal. Entonces no es que no te quieren pagar o que les cuesta, sino que no tienen, digamos. La realidad es esa. Y está también un poco camuflado con el tema de las aplicaciones, con el tema de Uber, con el tema del Rappi, con el tema de las aplicaciones que son de servicios de comida, de transporte. Por eso es que tampoco se dispara el desempleo, porque si ustedes van a ver las cifras de desempleo, están igual. O sea, el desempleo no aumentó. Claro. Pero sí aumentó la falta de registración o el desistimiento de registración en Arca, por ejemplo. O sea, creo que salieron ayer o antes de ayer los números, y tenemos, los números están en rojo respecto de la deserción que hay respecto de las registraciones laborales. O sea, es decir, el empleo en blanco. Y aumentó el monotributo. O sea, claro, sí. Mira, eso es una de las preguntas que llegaban. ¿El monotributo es un trabajo en blanco disfrazado? Mira, el monotributo es un paliativo. Uh-huh. Por lo general, o sea, siempre se utilizó, digamos, para los emprendedores, sí, para que los emprendedores puedan afrontar una facturación, sí, para que puedan emitir factura, acceder a una jubilación en acceder a una jubilación. Si bien, digamos, es un sistema, digamos, que le permite a los trabajadores independientes, sí, tener una jubilación, uh-huh, tener una obra social, sí, hoy se ha convertido, digamos, en un botón de escape del desempleo. Claro. Sí. Porque por un monto bajo se puede tener, digamos, como si se quiere, una jubilación a futuro. Pero sí, aumentó un montón, sí, y le permite a los trabajadores independientes realizar una facturación. Claro. Pero no más que eso, o sea, no tenemos más derechos laborales. Como adentrarse a una regla, pero claro, no. Es un arma de doble, sí, filo, digamos, es como un paliativo. Porque hay meses que, yo soy monotributista, a mí me ha pasado que hay meses que no facturas nada, pero vos tenés que seguir pagando reglamentariamente una cuota, digamos, mensual, donde tus aportaciones, donde vas a eso, y decís, no hay una. Sí. No, claro, no hay. En realidad, sí, esto. Claro, yo también soy monotributista, entonces el claro, tema es cuando el monotributo te sirve cuando vos tenés habitualmente una facturación, o sea, cuando vos tenés un flujo, sí, regular de ingresos, sí, entonces vos podés afrontar los aportes, o sea, los aportes en el monotributo, pagas la cuota del monotributo, sí, de ahí te descuentan la jubilación, sí, de ahí te descuentan para una obra social, por ejemplo. Pero bueno, ahora eso no está pasando, digamos. Claro. Eso no está pasando. Y el tema, te repito, porque justamente hoy hablaba un ex ministro de Economía de que esta constante de que las aplicaciones están camuflando lo que es el desempleo, es verdad. Claro. Y ya no está siendo un trabajo temporal, que decir, bueno, hago Uber, chambeo hasta que consigo. No, ahora es claro, un trabajo permanente para la gente. Sí. Nosotros trabajamos en el estudio mucho con docentes, con empleos públicos, y estamos viendo que policías están haciendo Uber. Sí, docentes, docentes, ingenieros, de todo. O sea, sí,
colegas haciendo Colegas, Uber. sí. El tema es que yo también hablábamos mucho que la gente por ahí dice, bueno, pero o escucho por ahí en noticias, no registran o sea, dicen, bueno, lo hacemos. Es verdad que es una necesidad, pero no es normal, gente, entiendan, tener 5 trabajos para poder comer. Es lo básico. Y eso es lo preocupante, que muchas personas piensan de que, bueno, y sí, no llego a fin de mes. Está bien, tenés que romperte el alma trabajando, pero no es normal. Sí. Marco, te hago una pregunta. Por ejemplo, una persona, y como estamos hablando, las nuevas modalidades de trabajo podría ser, como vos mencionaste, ¿qué pasa si una persona sufre un accidente? Tanto para el pasajero como, obviamente, para el conductor. Claro, en un Uber, Porque vos querés decir. Claro. Ajá. Sí. A ver, respecto de las aplicaciones, sea Uber, Didi, Cabify, bueno, tenemos Uy, Cabify todavía, pero es una cuestión legal importante. Sí. Porque desde que aparecieron, los trabajadores trataron de que sea legal y de que se tome estas aplicaciones como empleadores. Sí, sí. Que surgía ese conflicto con los taxistas, ¿no? Surgía Claro, surgía ese conflicto. Pero bueno, no sé, o sea, la Corte Suprema no ha determinado con claridad cuáles son las obligaciones y los derechos de la aplicación, sino que más que nada se inclinó porque sea una prestadora de un servicio. Es decir, la empresa te da la oportunidad de que vos utilices esa aplicación y vos sos un socio de la empresa. Claro. Esa es la figura que utilizan. El que hace Uber es socio de la empresa. Claro. O sea, socio entre comillas, digamos, ¿no? Entonces no te da los derechos laborales que te tendría que dar un empleador. No te lo garantiza, Te claro. da solamente la facilidad de que vos utilices la aplicación Claro. y que cobres por eso. Ujú. Entonces es una figura bastante compleja. Bueno, a ellos les salió muy bien, digamos, porque precarizan totalmente el trabajo y tienen además cooptado un número indeterminado de personas que trabajan para esa aplicación. Exacto. Es los mismos que Pedidos Ya. Sí. Lo mismo que todas las empresas, digamos, que hacen servicios de transporte y de comida. Incluso tampoco es rentable para las empresas que ponen en Claro. esas plataformas o en esas aplicaciones sus servicios, como por ejemplo los Pero, gastronómicos, digamos. Por ejemplo, un juez puede dictar sentencia de que no se dé más esto de las aplicaciones, como pedían, digamos, los taxis. No, mira, lo único que hubo en la provincia de Buenos Aires fue un fallo donde se convalidó una medida cautelar. Eso fue lo único que hubo. Es decir, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires sancionó a una de las empresas por falta de medidas de seguridad, por falta... Es re inseguro. Lo otra vez me sí. subí a una moto y dije, Dios me salve. Lleva tu propio casco. No, en realidad para el pasajero tiene que ser seguro. Digo, ¿qué pasa si me caigo? Ya fue, o sea, no Sí, tengo no, para el pasajero en realidad tiene que ser seguro porque ellos están realizando un transporte, o sea, están realizando un servicio de transporte. La falta de seguridad es para ellos, digamos, porque ellos no tienen aseguradora de riesgo de trabajo. Claro, eso te iba a decir. Entonces, si ellos tienen un accidente, bueno, Ya se está. lo cubrirán ellos, digamos, pero vos como pasajero sí tenés la aseguradora que tienen cualquier empresa de transporte, digamos. Y es algo Dejemos que está tranquila a la pasando, gente ¿no? porque si no vamos a tener todas las empresas de... Es algo que pasa acá en la provincia, porque hay una batalla entre los Uber, Sí. los Didi versus los taxis amarillos Sí. o los compartidos, Siempre. de que la gente prefiere tomar los Uber, los Didi por una cuestión más económica. Y te buscan en la puerta de tu casa. No, y aparte, pero a ver, más allá de la seguridad que deberían tener sí o sí, porque deberían prestar un servicio con base, digamos, a las garantías de seguridad de cada uno, la gente lo elige por una cuestión más económica. Sí. Porque sí. un taxi o un Remi te sale de Carísimo. acá, Alto Comedero, Te más marcan la más de tarifa. 20. Y capaz que un Uber te sale la mitad. Entonces, como que también una necesidad económica, y por lo que ustedes planteaban, de que las necesidades van subiendo de acuerdo a la inflación, de acuerdo a los estándares, de que por ahí el gobierno actualmente no suele saldar por una cuestión económica, la gente tiende a ocupar otras modalidades Y siempre como que terminamos cayendo en lo informal, ¿no? Sí. O sea, parece que es muy de Argentina eso, pero siempre Sí. ocurre. Más en cuestiones, hemos vivido tantos años en crisis que creo que lamentablemente es eso. Caemos en la informalidad, después se arma la guerra con los taxistas, bueno, en su época. ¿Qué ha pasado también, Marco, Sí. con el tema de los manteros? Que los dueños, digamos, de estas microempresas chiquititas, los micropymes, que decían que le robaban el trabajo, que ellos pagaban lo que serían la luz, los servicios, obviamente al personal, y el Sí. mantero no.
Y ahí surgía, ¿qué pasa? Las Pero también ferias. tienen derecho a trabajar. Sí. Sí, yo creo que, a ver, respecto de las plataformas Ujú. de Uber, Didi, las que hay una cuestión que o sea, tienen que tomarse medidas políticas, no hay Mm. otra, digamos. Para mí tienen que tomarse medidas políticas. Por ejemplo, vos vas a Ciudad de Buenos Aires y tenés una parada de Uber. O sea, Sí. seguridad, una parada de Uber grande para que toda la gente vaya. Sí. O sea, y acá seguimos en el tironeo de que si son legales, no son legales. O sea, la verdad que, o sea, es una opinión totalmente personal, no las hago cargo a ustedes, ¿no? Despegada. Es una medida política que se tiene que tomar, regularizarlos y listo. O sea, aparte nosotros porque tenemos, existen, hay nosotros una tenemos realidad. transporte informal hace Desde siempre. décadas. Toda la vida. O sea, tenemos los interjurisdiccionales, Sí. los tuvimos, ahora están regularizados, se regularizaron a través de cooperativas y está buenísimo, digamos. O sea, Sí. que se regularice, que se dé la posibilidad del trabajo con seguridad. O sea, Que también, si no, Marco, ¿de qué van a trabajar esa gente, por ejemplo, que fue despedida de una empresa que conocía, por ejemplo, de neumático, 20 años, y es despedida? ¿Qué claro. le queda? Sí, la verdad que se va a fomentar, es una cadena, ¿no? Es una cadena. Y perdón que te corté hace rato respecto de los manteros. Sí. Sí, también, es lo mismo. Acá tenemos problemas también Claro, con la acá. gente de la calle Lavalle. Sí. Hay problemas. Y son medidas políticas que hay que tomarse y regularizarla. O sea que hay que juntar las partes, ponerse de acuerdo y decir, bueno, pasó con la gente que vendía coca. Mm. O sea, también tenía el mismo Sí. problema. Llegaron a un acuerdo, la gente vende tranquila en la Éxodo, con sus puestos, con su medida de seguridad, Sí. con todo, digamos. Me parece a mí, digamos, que las medidas políticas que se tienen que tomar es juntar a las partes. Juntar Pero a las legalmente partes. se puede, Marcos. ¿Puedo yo ir y poner mi manta y vender? Y legalmente no. No. Legalmente no, porque lo que pasa es que nosotros en Jujuy tenemos una cuestión que siempre rozamos, como dice Mari, siempre rozamos la ilegalidad. Y por lo general, no porque vos, si es el caso de comida, por ejemplo, Claro. tenés que pasar Ah, por distintos bromatología, controles, chicos. Sí, lo tenés hablamos. que tener distintas autorizaciones. Sí. Pero bueno, en la sociedad en la que estamos, en la crisis que vivimos, ¿cómo le decís que no Claro, eso a una también. persona de que, O un que no tiene- viejito que va a vender los bollos. Que venden mi Me vida, parte el sus alma. churros, Pasa mucho con la gente, con las ferias que se arman en los barrios. Sí. La Sí. gente está sacando las cosas que tiene en su casa para vender para y para vender. comer al otro día. Inclusive es he una visto realidad que que estamos hay viviendo. ferias de trueque, no sé si vieron. Sí, o sea, sí, estamos se han llegando a eso. conformado nuevamente Sí. las ferias de trueque. Sí, estamos volviendo a la manca fiesta. Sí. Sí, yo creo que hay que conciliar, hay que juntar los distintos actores, las distintas problemáticas y que se pongan a trabajar, los muchachos que se tienen que poner a trabajar. O sea, para ver Es cuál que es la sí. solución que se le da a la gente. Sí, sí. Marco, tengo otra pregunta. No sé si quieres preguntar algo. Creo Vos que querías va preguntar de la reforma. Sí, pero eso lo dejemos casi al último. Ah, bien. Yo quiero Porque- después hacerle una consulta Sí. particular sobre. Estuve estudiando laboral. Pero Estuvimos ahí- A los abogados hay que preguntarles Sí, todo. cuando de estén todo. acá. Ah, bien. No, Está la bueno, verdad está que bueno. Te me quería llamó la consultar. Sí, haga su consulta. Sí, Ah, por favor. después tenemos las preguntas ahí, le pasamos a ese. Te quería consultar en base a lo que estábamos hablando sobre las aplicaciones, en este caso Uber o Didi. Recientemente se han visto, por ejemplo, que desde el sector de la municipalidad está controlando más estrictamente el ejercicio, ¿no?, de este transporte que es ilegal, porque no hay una ordenanza ni una ley provincial de que le dé el ok para que puedan ejercer este tipo de trabajo. ¿Qué pasa, desde lo legal, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy trabajador de Uber y me quitan? O sea, la municipalidad tiene esa potestad de quitarme el auto por estar trabajando, digamos, de Uber o quieras llamarlo, digamos, en este tipo de transporte público. Sí, la verdad que hubo una polémica Sí. hace poco por eso. Incluso se metieron abogados, claro. muchos actores políticos, entonces como que por un lado decían de que no es legal que la municipalidad te quite el auto por Claro. estas razones. Yo tenía Pero a que ver, no. veamos Pero el es lo que hace con fundamento los manteros, legal. digamos, les quita Sí, su doctor. la verdad es que, a ver, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que sí se pueden hacer y hay cosas que muchas veces se hacen como para marcar un poco Ujú. la cancha, ¿no? Para Sí, decirlo de alguna sí, forma. sí, sí. Si ellos están haciendo una tarea ilegal, o sea, sí, lo tienen que detener, pero a ver, hay un mecanismo de decir, bueno, está haciendo una tarea ilegal, tenés que abrirle un proceso al muchacho para ver si está haciendo realmente, Claro. era su prima o no era su prima, porque viste que todos son, van Sí, en- Sí, Son son todos parientes. son familiares. todos familiares, Sí. y bueno, y uno no sabe. Y la verdad es que hay que ser, me parece, en estas situaciones, se está haciendo
un poco más flexible en estas cuestiones. Incluso yo creo que había en un momento como una casa de brujas y ahora yo creo que no está tan estricto, y yo creo que incluso debe existir un acuerdo tácito entre las partes hasta que esta situación se regularice. Porque, a ver, estas cuestiones se tienen que regularizar también, porque el derecho es así, o sea, el derecho es dinámico y hay cosas que la sociedad va tomando y el derecho la tiene que legitimar, digamos. Claro, Si bien es una cuestión ilegal porque no está regularizado, está legitimado por la sociedad. Claro. Entonces, las instituciones se tienen que poner al servicio de la sociedad y al servicio de estas crisis. Totalmente. Para poder facilitarle la vida a la gente. Coincido, que sí. es lo que pretendemos, digamos. Totalmente. Entonces, yo creo que sí, esto seguramente va a llegar a un acuerdo, va a llegar a una regularización, pero bueno, estamos en esa transición. Estamos en esa transición. Bueno, lo que yo te quería consultar, me pareció muy interesante. Leí un artículo de la Asociación de Abogados Laboralistas que se llama Algunas cuestiones sobre el control del empleador. Tengo un resumen cortito, se los leo para que entiendan más o menos de qué va, porque me parece que tiene que ver con esto que estamos hablando de tema aplicaciones y todo eso. La nota sostiene que en Argentina no existe una regulación específica sobre el control que ejerce el empleador mediante herramientas tecnológicas, cámaras, GPS, software de monitoreo, escuchas, etc. Los artículos 70 y 72 de la Ley de Contrato de Trabajo son generales y no contemplan estas tecnologías, lo que deja un tema liberado a criterios judiciales muchas veces contradictorios. Entonces, hay una jurisprudencia contradictoria que citan varios casos, entre esos les leo uno porque son varios. Por ejemplo, la justicia validó el despido, en caso Medina, la justicia validó el despido de un empleado grabado por cámaras, argumentando que no se vulneró su intimidad al tratarse de zona de trabajo. Eso por un lado, pero a lo que voy es que también, a raíz de la pandemia, se nos ha habilitado un nuevo mundo laboral que tiene que ver con el home office, con los grupos de WhatsApp. Y muchas veces los que trabajamos en pandemia recibíamos mensajes a cualquier hora diciéndote, chequeame este mail o manda esto, manda lo otro. Entonces, ¿dónde está el control? ¿Entendés a lo que voy más o menos? Sí, te entiendo y sé a dónde va la pregunta. Sí. Justamente con el tema de pandemia se ha generado esto, de hasta dónde llega el horario de trabajo, cuáles son las medidas que tengo que tener, qué tengo que hacer, tengo que tener... Porque me acuerdo que yo también hice home office, pero que tenés que tener la cámara prendida. Claro. Y a los docentes les decían, no, vos tenés que grabar un videíto a tal hora y subirlo al grupo a tal hora, hacer una captura de pantalla y mandar. Y vos decís, che, pero ¿hasta dónde es legal esto? O sea... Claro, porque viola tu privacidad. Claro, era como un montón y no tenías pasaba atrás el marido en calzoncillo y... Sí, y era todo. Y era conectarse bueno, a raíz de eso insólitos. salió una modificación a la ley a la desconexión, se llama. Ah, bien. Entonces, y como que regula toda esta parte. O sea, viene a consolidar algunas cosas que nosotros ya sabíamos, adaptado a la tecnología, digamos. Bien. Entonces sí tenemos regímenes jurídicos que contemplan ciertas cuestiones. Y el derecho a la desconexión es uno, por ejemplo, porque después de la pandemia hay mucha gente que no volvió a las oficinas y siguió haciendo home office, incluso los freelancers son como una nueva tendencia del trabajo también. Ha cambiado mucho el mundo ha cambiado mucho y es como les comentaba recién, o sea, nosotros nos tenemos que ir adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de vida de las personas, a las nuevas tendencias, y bueno, para eso hay gente que tiene que ir adaptando y consolidando algunas prácticas. Claro. Tal cual. Sí. Por ejemplo, acá también una de las preguntas que surgía en el panel, el tema del trabajo en negro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me contratan y después me despiden y no me pagan? ¿A dónde voy a reclamar? ¿A quién voy a reclamar? Bueno, es una pregunta muy frecuente. Que me ha pasado, ¿no? Me ha pasado. A ver, y dije, mandalos al frente. No, y sabes que y hubo una confusión también, porque con el tema de la reforma habló mucha gente, opinó mucha gente, incluso una confusión tanto de empleadores como de había trabajadores. Había una desinformación tremenda. Y una desinformación tremenda. A ver, vos sos un trabajador en negro, por ejemplo, la semana pasada llega una persona, trabaja en negro hace 20 años. Me dice, bueno, pero
me echó y me dijo que no me va a pagar nada. No, a ver, pará, vos trabajaste en negro, no quiere decir que no tengas derechos Claro. laborales. Entonces, lo que pasa ahí es una cuestión probatoria. ¿Qué tenés que hacer vos? Primero que nada, un telegrama al empleador. Le mandás un telegrama al empleador fijando fechas, fijando horas, fijando horarios de trabajo, lugar de trabajo, Bien. de manera detallada. Y después ponete a buscar pruebas, porque vos tenés que Sí. probar de que esa relación laboral existió. Existió. Entonces, este muchacho manejaba una camioneta. Los 20 años estuvo manejando una camioneta porque hacía transporte de X cosas. Ujú. En esos 20 años manejó la misma camioneta a nombre de la empresa, Sí. tuvo accidentes de tránsito. Entonces, todo eso son pruebas. Claro. Ujú. Entonces, le digo, bueno, a ver, vos tenés un montón de pruebas acá de que si bien no estuviste registrado, no estuviste registrado de manera correcta, tenés prueba de que eras un dependiente de la empresa. Claro. O sea, Sí. trabajaste 20 años para una empresa, manejaste el camión de la empresa, tuviste accidentes de tránsito con la empresa, tuviste multas con la empresa, aunque le parezca mentira, son pruebas. Es decir, hasta que te hagan Sí. una multa. Bueno, sí, me hicieron una multa en este, Claro. en este vehículo. O Bueno, los mensajes, ¿no? De WhatsApp, che, mirá. los mensajes de WhatsApp, los testigos, la señora del frente que te Sí. ve, que vos entras todos los días a ese lugar. Claro, la hay que reunir una La que viene a cierta- venderte el sándwich. Claro. Sí. O sea, cuestión probatoria, pero esto, más que claro, esto todos los días manejando la camioneta de la empresa, Claro. haciendo transporte, teniendo multas, teniendo accidentes de tránsito, Qué es bárbaro. como bastante, digamos. Sí. Entonces, en ese caso, es indudable de que hubo una relación laboral ahí, Ujú. que el empleador la va a tener que reconocer. Sí. Si bien Ajá. ahora no va a ser una, porque esa es una causal de la reforma, si bien no va a ser una indemnización agravada, como era antes de la reforma, Ah, bien. va a tener una indemnización igual. O sea, un año de trabajo por un año de sueldo. ¿Y los juicios cómo van a ser ahora? O sea, No, los juicios siguen siendo ¿van a igual. ser sumarísimos? ¿Van a ser más cortos? ¿Van a ser más resolutorios? Porque si no tardaban años en resolverse los juicios Sí, laborales. La Sí. verdad que es verdad, sí, sobre todo en Jujuy, los juicios laborales de 5 años para arriba. Claro, por eso te pregunto. Ahora están siendo más rápidos, pero no por una cuestión de reforma laboral, sino por una cuestión de organización y digitalización del sistema judicial jujeño, digamos. Ujú. Sí. Están siendo más rápidos y van más rápido. Pero no tiene que ver con la reforma, o sea, son cosas distintas. Claro. Exacto. ¿Sí? Y bueno, los juicios van a tardar más o menos lo mismo, eso depende de cada jurisdicción. Claro. ¿no? Cada jurisdicción. Ujú. Pero pasa esto, la gente se confunde pensando de que hay una reforma laboral y que el empleador puede despedirlo al empleado sin pagarle una indemnización, ¿no? Le digo a Que la hay gente... muchas de las cosas que se escuchan, ¿no? Hay Sí. mucha desinformación. Bueno, Claro. y eso tiene que ver con la nueva ley, la ley Sí. de modernización laboral o Ujú. la de reforma laboral, como muchos lo plantean. Que seguramente el doctor sabe mucho más que yo, porque yo, si bien la leí un poco, hice un análisis muy breve, pero hay muchas cosas que se van restando de la antigua ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, hoy ya no existe la indemnización, sino un banco de horas o un banco que va depositando, digamos, el empleador, y cuando es el momento de decirle chavo al empleado, se le paga, digamos, determinado monto al empleado a razón de lo trabajado. Ah. Después creo que se extiende la prueba, el periodo de prueba, ya no son 3 meses, creo que ahora son 6, o incluso se puede pactar entre ambas Nice. partes. Hay un despido express, no hay justificación, o sea, si un empleador te despide, si quiere puede justificar o no, digamos, es como que cambia muchas cosas con la ley de contrato de trabajo, que antes Sí. amparaba al trabajador porque había una balanza, Sí, sí, aunque sí. medio desequilibrada, ¿no? Pero Es como que hemos vuelto ahora unos ya la siglos atrás, me balanza parece. está más abajo que arriba, Sí. porque le da más beneficio al empleador, Total. quien tiene el capital, Total. los medios de Eso se ha producción. generado debate, ¿no, Miguel? En Sí. diferentes medios de comunicación y también sobre referentes del gobierno que han dicho que ha mejorado con la reforma y otros Tal que cual. dicen que no. Que no. Obviamente eso es a debate, Sí. doctor. Ahora, Y está a la vista. Ahora, ¿cómo es o sea, seguramente debe tener muchos casos sobre despido, sobre... Y sí, las sobre consultas aumentaron. Las sobre el consultas tema de- aumentaron. Porque, a ver, ahora más que nada hay una cuestión de que se puede despedir y la indemnización la paga en cuotas, por ejemplo. Eso mismo, sí. ¿Entendés? Entonces,
Es horrible. no tenés indemnizaciones agravadas. Entonces, sí, digamos, o sea, no se está fomentando la protección del trabajo. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, se está como facilitando algunas cuestiones para el empleador, para que el empleador, bueno, también se entiende, ¿no? De que baja el consumo, de que no están teniendo ventas. Es todo, como decíamos hace rato, una cadena de cosas. Pero la protección del trabajador en la ley de modernización, que es nosotros le llamamos la reforma laboral, ha quitado muchísimos derechos. Ha quitado muchísimos derechos a los trabajadores. Y se lo va a ver ahora, cuando los trabajadores empiecen a cobrar las indemnizaciones bajaron a la mitad. O sea, bajaron a la mitad. Un montón. El derecho a huelga también me ha afectado en el tema de la Sí. reforma laboral. Y entonces, eso es un montón, digamos, una ¿Se puede desprotección iniciar total. ahí una consulta, doctor? Por ejemplo, si vos vas a protestar por tus derechos, ¿qué ha pasado con los docentes de ADEP, los maestros que fueron y se les descontó el día? Sí, con respecto a eso, también tuve consultas. También tuve Ya no daba mal, doctor. No, tuve consultas. Tengo mucha afinidad con la gente de Se ADEP, estaba bañando el digamos. doctor y Sí, llegaba sí, un sí. mensaje, doctor. Sí. No, a ver, el derecho a huelga es un derecho constitucional. Exacto. O sea, no Claro. puede ser coartado por ninguna autoridad. Ahora el debate que se da es entre si el paro es legítimo o el paro es ilegítimo. La forma, Ese es sí. el debate que se da. El paro legítimo es el que hacen los docentes, que son medidas de fuerza que el gremio lleva adelante. ¿sí? En este caso no tienen gremio, No. lo que no quiere decir que no tengan representatividad. O sea, porque son trabajadores. Entonces ahí viene la polémica. Ahora, el paro es legítimo porque se ha decidido entre las asambleas que hacen, asambleas zonales, los congresos. Es legítimo porque se decide ahí. O sea, no necesitan ellos una autoridad o una comisión directiva que vaya o decida. Ellos tienen sus asambleas zonales, sus congresos, se decide ahí. Si ha sido de esa manera, sí, aparte eso está en el estatuto. Ahora, la legitimidad de la medida de fuerza y la tiene que dar un juez, la tiene que determinar un juez. O sea, no, las autoridades administrativas no pueden decir que un paro es ilegítimo y descontarle el sueldo o sumariarlo, que es lo que estaba pasando. Yo no creo que pase esto de los sumarios, espero que no, porque sí sería una violación grave a los derechos constitucionales, porque Sí. la gente se está manifestando, digamos. Sí, igual yo creo que el gobierno se ampara por la reforma constitucional de la provincia del 2023, donde cuarta un poco el derecho a huelga, de los paros, ahora con la nueva reforma laboral, la modalidad, ¿no? Porque viste que ahora con la excusa de la paz social, hoy en día ya no pueden tomar calle o no pueden protestar de diferentes claro, formas, el derecho a la porque huelga. ya el gobierno te cuarta de alguna forma, Sí. el gobierno provincial estoy hablando. Y en base a esto, la actividad del docente ha quedado, digamos, muy perjudicada, porque no puede ser de que no hayan aumentos proporcional de acuerdo a la inflación, ¿no? También. Exacto. Y No, es horrible, le una obliguen, digamos, a concurrir a las aulas con un bajo sueldo y prohibirle el hecho de protestar por sus derechos, que es el Exacto. derecho a huelga, Y el está derecho encima, constitucional, Miguel, Sí, por sí. debajo nacional. Sí. por el bajo de, digamos, el índice ya está, digamos, de la indigencia del docente, y Sí. es una lástima. Somos Sí. indigentes. O sea, prácticamente. Para cerrar, Marcos, y después vamos a la pregunta que la audiencia quiere saber. El tema, Ujú. acá en Jujuy somos los que más pagamos el tema de luz del servicio. Vos no sé si sabía una Sí. de las provincias que más pagamos. Jujuy, energía viva, no sé. Y no sé si también te ha llegado el tema de las denuncias a su CEPU. Sí, lo que me pasó fue de que recibí, digamos, denuncias. Bueno, yo las canalicé a través de otro colega. Hay una cuestión ahí de falta de servicio. O sea, eso ya es una cuestión de defensa del consumidor. Ah, Ah. bien. Entonces- No es tu... No, sí. No es tu competencia. No es mi competencia. Sí la entiendo, digamos. Ajá. Y sí se tienen que canalizar los reclamos. Pero hay un procedimiento para canalizarlos. Entonces ellos tienen que hacer el reclamo, tienen que fijar un número de servicio. Incluso en su CEPU se pueden hacer los reclamos. Ellos les dan un periodo para que su CEPU averigüe, investigue qué pasó, cómo fue. A ver,
Porque y de- afectaba eso las formas de trabajo. Por ejemplo, el comerciante que vendía se le venció todo, tiene que tirar todo. Exacto, te no, preguntaba. sí, obviamente hay un perjuicio, sí, no solamente para los comerciantes, sino para los usuarios. Claro. Ujú. O sea, nosotros tenemos todo, acá todos pagamos la luz. Sí. Yo también, o sea, nos olvidamos de pagar la luz un día y al otro día ya Te está, lo- Te la cortan. está la Una camioneta, rapidez para cortando ahí. cortarte. O sea, Y acá Claro. estuvimos, mucha gente estuvo varios días sin luz. Días. O sea, la gente de Campo Verde estaba haciendo Sí. cortes Sí. en las Casubi porque hacía 3 días que no tenían luz. O sea, y obviamente que hay un perjuicio ahí. O sea, claro que hay un perjuicio. Y ellos tendrán que canalizar los reclamos como correspondan y la empresa tendrá que resarcir a esos usuarios que se han visto privados de Claro. la energía eléctrica por 3 días. Claro que hay un daño. Bien. Vamos a las preguntas, a ver. Sí, yo acá tengo Ahí. Bueno, acá hay. también en YouTube Ay. también tenemos unas cuantas Sí, preguntitas. Sí. vamos con esta que dejaron en Instagram. A ver una. A ver, ¿hasta qué edad puedo sumar aportes si trabajé en negro y como monotributista? Ese es uno. El tema de los aportes jubilatorios, Sí. bueno, ANSES tiene una lista, o sea, Ujú. tiene un registro de los aportes que se van haciendo en toda la vida laboral. Hay que ver, digamos, tienen que sacar ellos una sábana, Sí. a ver, porque sí, muchas veces pasa que la gente hace aportes, deja, vuelve, deja. Sí. O sea, Ya. sí, los aportes esos que están con trabajo registrado los van a tener y Ujú. los que no los tengan los van a tener que tratar de compensar de alguna forma, Claro. digamos. Sí, sí, ahora te dan la opción de comprar aportes. A ver, otra. A ver la otra. Perdón, te Ese. comentaba esto. Sí. Esto también es una confusión, ¿no? De los trabajadores en negro. O sea, no es una pregunta que me hayan hecho, pero sí surge esta pregunta Sí. siempre en el estudio. Si los trabajadores que están en negro van a tener jubilación. Ah, Y no, los No. trabajadores en negro no van a tener jubilación porque justamente su empleador no les hizo los aportes, Claro. los aportes correspondientes. tal cual. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta al momento de que se dé el despido o que Sí. se queden sin trabajo. Sí lo leí, Marcos, que decía que el 10 millones de los argentinos, digamos, no tiene jubilación, porque obviamente trabajó en negro. Claro, ese es es un un montón. tema que es importante también, digamos, y muchas veces, a ver, se está dando casos de que echan a chicos de 30 años, 35 años, 25 Claro. años, no Sí. se dan cuenta, digamos, pero al momento de que lleguen a la edad jubilatoria, no van a tener aporte porque estuvieron trabajando en negro. Sí, yo creo Es que un tema ese. Hay un sector de la sociedad que trabaja en el campo, o sea, trabajadores rurales, que les pasa esta situación de que trabajar todo en su vida en el campo y el empleador, en este caso Exacto. el dueño de la finca o lo que fuese, no aporta. Entonces cuando llega a la hora de querer jubilarse no puede, Sí. porque nunca tuvo De aportes. hecho, hubo muchos casos de gente del campo que hicieron, haciendo Sí. viral un video, lograron ayuda, digamos así, de que los habían despedido de un día para el otro. Y bueno, a raíz de que se expusieron en sus redes sociales, en un TikTok, subieron su caso y empezaron a ayudarlo, digamos, para contratarlo o hacerle aporte. Es bastante... Son cobrables, igual, Sí. Ah, mira, son cobrables. claro. Ujú. Obviamente hay que denunciar el trabajo en negro y hay que denunciar la falta de registración. Sí. ¿Sí? Hay Ahí. otras más, creo, ese. Un contratador en la provincia puede reclamar la efectividad. Ah, bueno, eso tiene que ver con el sector público. Un contratado en la provincia puede reclamar la efectivización. Me imagino que se refiere a la planta permanente, Claro. digamos. Y sí, habría que ver los docentes y los empleos públicos, los docentes y el personal de la fuerza tienen regímenes distintos, Ajá. digamos, habría que ver qué empleado público. Claro. Pero sí, obviamente, está previsto en el Estatuto del Como Empleo Público de que efectivizarlo. pasados 5 años... Bien, ya son planta, ya- digamos. sí, O bueno, deberían. Deberían pasar. Claro. Vamos a leer el chat, por favor. El chat. Sí, hay un... Miguel. En el chat tenemos una sola consultita y aparte saludos y felicitaciones al doctor. Silvia Farfán pregunta, una consulta, ¿cómo hacer paro cuando la educación y salud se consideran como esenciales? Es buena pregunta, es buena pregunta. Y es mi tía encima. Un beso a la tía. Ahí Saludos ayudó, a la ¿no, tía, entonces. No me ayudó para nada. Ah, tía, desconéctese. No, bueno, por ejemplo, la reforma ahora era una de las ideas de que ciertas actividades sean esenciales para que no se corten. Es decir, las actividades que son esenciales Sí. no pueden hacer paro. Por ejemplo, salud.
sea, salud no puede hacer paro, si hacen paro tiene que haber guardias mínimas y reducidas. Se planteó en un momento, no llegó, digamos, había una lista en la reforma, había una lista muy larga de que prácticamente todas las actividades, hasta la actividad de los panaderos, de realizar facturas y medialunas, era esencial. Sí. Entonces, es que es esencial. Necesitábamos Las harinas son esenciales. Es polémico, no se llegó, digamos, eso no llegó a convertirse, digamos, en el texto completo de la ley, pero sí las actividades que son esenciales, como la salud, por ejemplo, no pueden realizar paro y tienen que hacer guardias mínimas. La educación en un momento se trató de plantear de que sea esencial, pero bueno, tenemos... Qué lamentable, ¿no? Sí. Que se haya planteado y puesto en cuestión. Era muy graciosa la lista del proyecto de reforma, de leer todas las cosas que eran esenciales. El alisado, María, ahí. La planchita de pelo, Claro. el peluquero, Hay ¿no? cosas Ahí. esenciales Claro, en la que vida. no La podían cerveza hacer, de los viernes. no podían hacer paro, por ejemplo, los mozos los días viernes a la noche, por ejemplo. Qué triste. Bien, quiero agradecerte, Marco, por estar acá. Muchas la verdad gracias. que muy rico todo. Yo siento que la audiencia también quería preguntarte cosas que... Vas a nos volver, surgen. Marco, porque quedaron un montón de Cuando preguntas. quieran. Yo Perdón, pienso que pero cuando hay bueno. un abogado, la audiencia está ahí al pendiente si pueden hacer ¿Quieren alguna consulta consulta gratis, che, particular. Bueno, Bueno, podríamos hacer los viernes a la noche, vengo y Sí. sacamos las consultas. Sí, Se Pero que la se gente puede hacer mande un algo segmento. porque es viernes a la Sí. noche. Pero manden digamos. facturas. Manda ahí, no. saludito a todo, a toda tu audiencia. Muchas gracias. Acá. A tus Le clientes. mando un saludo a toda la gente, a toda El la mejor familia, a todas abogado, las que te están traen viendo. todo. Le mando un beso a la Ro. Ro, Sí. tenés que venir Y bueno, también. espero que las Leonas ganen mañana. Sí, Vamos por el triunfo. Sí. Y, Vamos, chicos, por favor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la Gracias. buena onda. La pasé muy bien y espero que me vuelvan a invitar. Vas a seguir, sí, porque con todas las Muchas- consultas de verdad nos muchas van a gracias. matar. Vamos a los sponsors, ¿podés leer, Miguel, porfa? Sí. A ver. Bueno, tenemos a nuestra auspiciante doctora Rodríguez Dayana Anaí, como ya habíamos Tenemos señalado otra, previamente. mirá, Si tenés algún otra asunto o problema legal, ahí tenés, mira, si querés divorciarte, acude a Dayana. No te pagan la cuota alimentaria, puedes acudir a la doctora. Trámite administrativo, despido, necesitas una sucesión, puedes acudir con la doctora. No esperes más, que el problema te lo puede solucionar nuestra doctora. Estudio jurídico ubicado en Belgrano 1070, Barrio Centro, San Salvador de Jujuy, por consultas 388-514-4747. Tenemos a la vinería Galleguito, el amigo de Galleguito, Sí. que tenemos que sortear, ¿no? Tenemos Un que vinito. sortear en el Sí. Instagram. Tenemos un vino, lo tienen secuestrado ustedes para mí. No. ese Sí, vino. ahí lo vamos a sortear en el Instagram. Bueno, Galleguito Vinería, disfruta lo mejor en cada momento. Ya saben que pueden conseguir cualquier tipo de bebidas en este lugar. Pueden consultar al 388-4406-97. Ellos quedan ubicados... Ay, no logro ver dónde está. No, el no pusieron. lugar. Solamente nos pasaron. Pero vos Igual lo sabés pueden dónde seguir está en el ubicado, ¿sí? Instagram. Sí. Están en el Sí. Instagram, así En que el lo buscan Instagram. como Galleguito Vinería. Ujú. Ahí van a ver toda la información que puedan necesitar de Y Galleguito. vamos al último. Tenemos Amat Corralón, todo lo que necesitas, todo lo que tenga que ver con la obra lo encontrás en un solo lugar, calidad, buen precio y la mejor atención. Están Genial. ubicados en Remedio de Escalada, 139, Barrio San Martín, San Salvador de Jujuy. Contacto y pedidos 387-465-7756. Bien. Chicos, para cerrar, ¿qué tenemos para el día martes? Lo tenemos al concejal, ¿no? Sí, tenemos un otro concejal concejal de Tejeda. la Municipalidad de San Salvador, del Consejo Deliberante de San Salvador, Ramiro Tejeda. Preparen sus preguntas. Vamos a lanzar preguntas Picante, en el ¿no? Instagram. Picante. Así que preparen todo lo que ustedes quieran preguntar en cuestión de proyecto, trabajo legislativo, qué es lo que se viene, ¿no? ¿Qué se viene? Para el año que viene también en cuestión de proyectos. Así que ya sabe, gente, están informadas y cada martes y viernes nos tienen Nos acá. tienen acá, martes a las 21, nuevo horario, acuérdense, Sí. agéndenlo. Sí. Así que nada, bueno. Gracias, Buen Miguel. fin de- Gracias. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Gracias. Gracias al doctor Marco. por haber Gracias a venido. Gracias, Marco. Vamos, Leonas. Nos Un beso a vemos. todos. Chao, chicos, en el próximo programa de La Pizarra de Consultor. Gracias,